En el funeral de su ex esposa, un multimillonario se encuentra con su nuevo esposo y su hijo de 6 años, pero se queda paralizado cuando se da cuenta de que el niño se parece mucho a él. La lluvia caía en una llovizna constante, empapando la tierra fresca mientras los dolientes se apiñaban bajo los paraguas, sus rostros reflejaban un dolor apagado. Grant Calloway estaba de pie en las afueras de la reunión, su costoso abrigo negro lo protegía de la peor parte de la lluvia, aunque el frío aún se filtraba. Observaba la escena con una expresión distante, las manos en los bolsillos, sumido en algo que no era tristeza, pero tampoco indiferencia. No había querido venir. Lina había desaparecido de su vida durante 5 años, y aunque habían compartido un matrimonio, había sido más un campo de batalla que una historia de amor. Había sido un marido terrible, podía admitirlo ahora, aunque le había llevado demasiado tiempo reconocerlo. El trabajo siempre había sido lo primero, su imperio exigía cada gramo de su atención. Lina había querido más de él, y cuando se dio cuenta de que nunca lo conseguiría, se había marchado y ahora ya no estaba. Grant se movió incómodo mientras la voz del sacerdote se prolongaba, ofreciendo palabras de consuelo que parecían no tener sentido ante la finalidad de la muerte. No había visto a Lina en años, no había hablado con ella, excepto por algún que otro correo electrónico distante que apenas contaba como comunicación. Había asumido que ella había seguido adelante, que se había construido una nueva vida, libre de la fría sombra que él había proyectado sobre ella. En cierto modo, se había convencido a sí mismo de que ella estaba mejor sin él. Mientras sus ojos recorrían a los dolientes reunidos, su mirada se posó en el hombre que estaba más cerca del ataúd, un hombre que, a diferencia de Grant, parecía completamente destrozado, Daniel Reed. Grant había investigado cuando se enteró de que Lena se había vuelto a casar, no porque todavía la amara, sino porque su orgullo le exigía saber quién había ocupado su lugar. Daniel era el tipo de hombre que Lena siempre había merecido, un médico de ojos bondadosos, de voz suave y, por lo que Grant había averiguado, dedicado a ella de una manera que Grant nunca había sido. Era el hombre con el que ella había encontrado la felicidad. Grant exhaló lentamente, sintiendo una inesperada punzada en el pecho al ver a Daniel colocar una suave mano en la espalda de un niño pequeño que estaba a su lado. El niño, de no más de 6 años, se aferraba al costado de Daniel, sus pequeñas manos agarrando la tela de su abrigo mientras escondía el rostro en la pierna de su padrastro. Daniel se inclinó y le susurró algo tranquilizador, con expresión dolorida pero tierna. Grant frunció el ceño, su mirada se detuvo en el niño. Algo en él le llamó la atención, algo que le hizo apretar el estómago con inquietud. El niño tenía el pelo oscuro, espeso y ligeramente despeinado por la lluvia. Su rostro era redondo, sus rasgos delicados, pero cuando los ojos de Grant se fijaron en la forma de su nariz, en la curva de su mandíbula, un frío terror le recorrió la espalda. El niño se giró ligeramente, lo justo para que Grant le viera los ojos de Grant. El mundo que lo rodeaba se difuminó por un momento, su corazón golpeó contra sus costillas, un pánico extraño y desconocido se apoderó de él. No era posible, y sin embargo el parecido era innegable. Los ángulos agudos de su rostro, el distintivo tono azul grisáceo de sus ojos, la forma en que fruncía el ceño con incertidumbre al mirar a Daniel, todo eso era suyo. Grant tragó saliva, su respiración se volvió superficial. Sintió como si le hubieran robado algo antes incluso de saber que era suyo. Oliver, el nombre del niño, llegó a sus oídos cuando alguien cerca de Daniel lo murmuró suavemente. Le provocó un escalofrío. Se giró bruscamente, sus ojos buscando cualquier señal de que se estaba imaginando todo esto, de que era una cruel jugarreta del dolor y la coincidencia. Pero cuanto más miraba, más le asfixiaba la verdad. No se lo estaba imaginando. El niño era suyo. El peso de la noticia lo aplastó. Lena nunca se lo había dicho. Una traición ardiente y abrasadora lo recorrió, aunque no estaba seguro de si iba dirigida a ella, a Daniel o a sí mismo. ¿Lo había sabido ella? ¿Lo había ocultado a propósito?
¿Había decidido que él no era digno de ser padre? Apretó las manos en puños mientras se obligaba a permanecer clavado en el sitio. Este no era el momento ni el lugar. El funeral continuaba a su alrededor, los dolientes ajenos a la tormenta que se gestaba en su interior. Su mirada volvió a Daniel, que ahora había levantado a Oliver en brazos, abrazándolo y susurrándole que Lena siempre estaría con ellos. Grant sintió que algo oscuro se retorcía en su interior. Ese debería haber sido él. En cambio, estaba fuera de la vida de su propio hijo, mirando hacia adentro como un extraño. Cuando se pronunció la última oración y la gente empezó a dispersarse, Grant apenas se dio cuenta del movimiento que lo rodeaba. Sus pies se sentían pesados, clavados en el sitio mientras su mente gritaba en busca de respuestas. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Lena siempre había planeado ocultarle al niño? ¿También le había mentido a Daniel? ¿O habían construido esa vida juntos, dejándolo a él completamente fuera? Una mano le tocó el brazo, sacándolo de su aturdimiento. Señor Kalewa. Grant se giró bruscamente y se encontró cara a cara con una mujer a la que reconoció vagamente, Alice, la hermana de Lena. Su expresión era cautelosa, sus labios apretados en una fina línea. Me preguntaba si ibas a venir, dijo ella con un tono que no era ni amistoso ni hostil. Grant apenas la oyó, su mente seguía dando vueltas. El niño, dijo bruscamente, con la voz áspera, extraña a sus propios oídos. Oliver. Alice dudó. ¿Qué pasa con él? El pulso de Grant latía con fuerza en sus sienes. Es él. Exhaló bruscamente, tratando de controlarse. ¿Es mío? El silencio que siguió le dijo todo. Los labios de Alice se abrieron ligeramente, como si quisiera negarlo, pero entonces simplemente cerró los ojos por un momento y dejó escapar un lento suspiro. ¿No lo sabías?, preguntó en voz baja. Grant sintió que algo en su interior se fracturaba. No, no lo sabía. Y ahora Lena se había ido, la única persona que podría haber respondido por qué. Su mirada volvió a Oliver, que seguía en brazos de Daniel, que seguía creyendo que otro hombre era su padre. Algo dentro de Grant se quebró. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, con el puño tan apretado que las uñas se le clavaban en las palmas. Esto no había terminado. Grant apenas recordaba haber salido del cementerio. La lluvia se había convertido en una fina niebla cuando llegó al aparcamiento de la sala de recepciones donde los dolientes se reunían para presentar sus respetos. No tenía intención de quedarse, ni siquiera de hablar con nadie, pero en el momento en que vio a Oliver, su hijo, todo cambió. Salió del coche con las manos aún cerradas en puños a los costados, la mente hecha una tormenta de preguntas sin respuesta. El dolor en los rostros de los demás se difuminaba al pasar por las puertas, ignorando los murmullos y las miradas de simpatía que le dirigían. No estaba allí por ellos. Sus ojos se fijaron en Daniel casi al instante. El hombre estaba de pie cerca de una mesa llena de fotos enmarcadas de Lena, aceptando las condolencias con una leve inclinación de cabeza, su expresión una mezcla de agotamiento y tristeza. Oliver estaba de pie a su lado, agarrando la mano de su padrastro, con aspecto de estar pequeño y perdido en un mundo demasiado grande para que él lo comprendiera. Grant sintió que se le encogía el estómago. Esperó a que Daniel entregara a Oliver a Alice y entonces se movió. Sus pasos eran decididos, su pulso un latido constante en sus oídos. No le importaba montar una escena, no le importaban las miradas que la gente le pusiera. Daniel se giró justo cuando Grant llegaba a él, su expresión cambiando de dolor a algo ilegible. «Tenemos que hablar», dijo Grant con voz baja, con un toque de agudeza. Daniel exhaló, mirando más allá de él como si ya hubiera terminado con la conversación. Este no es el momento. A Grant se le tensó la mandíbula. No eres tú quien lo decide. Daniel dejó escapar una breve risa sin humor y se dio la vuelta, como si lo despidiera por completo. Pero Grant no había terminado.
Extendió la mano y agarró el brazo de Daniel con la fuerza justa para que se detuviera. ¿Lo ves mío? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero no le importó. Necesitaba la verdad. La expresión de Daniel se ensombreció. Suéltame. Grant apretó el agarre. Solo respóndeme. Daniel se liberó el brazo y retrocedió, con los hombros erguidos. No voy a hacer esto contigo. Entonces, cuando la voz de Grant se elevó ligeramente, llamando la atención de algunos invitados cercanos. No le importó. ¿Después de que pase otros 6 años sin saberlo? ¿Después de ver a mi propio hijo llamar padre a otro hombre? La mandíbula de Daniel se crispó, pero permaneció en silencio. Grant dejó escapar un fuerte suspiro. Entonces es verdad. Daniel se cruzó de brazos, en actitud defensiva. Es mi hijo. No, espetó Grant, acercándose. Es mío. La expresión de dolor de Daniel se endureció. No es tuyo, nunca lo ha sido. Grant podía sentir la sangre subiéndole a la cabeza. Lo sabías, su voz era más baja ahora, pero igual de peligrosa. ¿Te lo dijo Lena antes de morir? ¿O te enteraste después? ¿Sabías que estabas criando al hijo de otro hombre? Los hombros de Daniel se tensaron, sus manos se apretaron a los costados. Oliver es mío, me conoce. Yo estuve allí cuando dio sus primeros pasos, yo estuve allí cuando estuvo enfermo en mitad de la noche, yo estuve allí todos los días mientras tú estabas fuera siendo Grant Calloway, demasiado ocupado para cualquier cosa que no fueras tú mismo. A Grant se le encogió el estómago. Las palabras le dolieron más de lo que quería admitir. No lo sabía, dijo después de una larga pausa, con la voz más baja. Lina nunca me lo dijo. Los labios de Daniel se apretaron en una fina línea. Y eso debería decirte todo. La paciencia de Grant se agotó. Eso no te da derecho a borrarme. Daniel dejó escapar una risa aguda, sacudiendo la cabeza. ¿Borrarte? Tú te borraste a ti mismo, te alejaste de ella. Pasó años recomponiéndose después de que te fueras. ¿Crees que te debía algo? ¿Crees que después de todo debería haberte dejado aparecer y ser padre cuando ni siquiera podías ser marido? Grant sintió que algo caliente le subía por el pecho. No tenía derecho a ocultarme esto. Tenía todo el derecho. Grant se acercó un paso más, con la voz peligrosamente baja. Y tú no tenías derecho a ocupar mi lugar. Los ojos de Daniel brillaron. Nunca tuviste un lugar. Las palabras fueron como una bofetada en la cara. Grant apretó los puños, su visión se nubló por la frustración, por la rabia, por algo más profundo que se negaba a nombrar. Tengo todo el derecho a estar en su vida. No, dijo Daniel, su voz afilada como una cuchilla. No lo tienes. No tienes derecho a aparecer ahora y fingir que te importa. No estuviste ahí para Lena, y seguro que no lo estarás para Oliver. Grant apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el puño de Daniel conectara con su mandíbula. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, el dolor le explotó en el pómulo. La habitación se quedó en silencio, se oyeron jadeos entre la multitud mientras Grant se recuperaba, con el sabor metálico de la sangre ya en la lengua. Se enderezó lentamente, respirando con dificultad, los puños apretados a los costados. Daniel se mantuvo firme, su pecho subía y bajaba rápidamente, sus manos aún apretadas en puños, como si desafiara a Grant a tomar represalias. Pero Grant no se movió. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Apareció la seguridad, interponiéndose entre ellos, sus voces firmes pero distantes en los oídos de Grant. Alguien agarró a Daniel, tirando de él hacia atrás, murmurando algo que no parecía oír. Grant tragó saliva, el dolor en la mandíbula era sordo comparado con el peso que le oprimía el pecho. Daniel se giró para marcharse, pero antes de hacerlo, miró a Grant a los ojos. Oliver es mi hijo, dijo, y lucharé con todo lo que tengo para que siga siéndolo. Grant se quedó paralizado mientras Daniel se alejaba.
La habitación bullía de susurros, pero él apenas los oía. Se tocó el lado de la cara, sus dedos salieron con un leve rastro de sangre. Apenas se dio cuenta. Lo único que veía era la imagen de su hijo de pie junto a otro hombre, el único padre que había conocido. El dolor en la mandíbula de Grant había desaparecido, pero el recuerdo de las palabras de Daniel no. No estuviste ahí para Lena, y seguro que no lo estarás para Oliver. Las palabras resonaban en su mente sin descanso. Había pasado años enterrando sus errores, convenciéndose a sí mismo de que lo que había pasado entre él y Lena había sido inevitable, de que ella se había alejado de un matrimonio que simplemente no podía funcionar. Pero esto era diferente. Esto ya no se trataba de Lena. Se trataba de su hijo. Grant no era un hombre que aceptara la derrota. Había construido un imperio luchando, negándose a dejar que nadie le dijera lo que podía o no podía tener. No iba a dejar que Daniel Reed le robara lo que era suyo. Y así, 2 días después del funeral, encargó la prueba de ADN. Era un mero trámite, ya sabía la respuesta. La había visto en la cara de Oliver, en sus ojos. Pero la confirmación llegó en blanco y negro, clínica e innegable: Oliver Calloway era su hijo. Una avalancha de emociones lo golpeó a la vez: ira, culpa, arrepentimiento, pero bajo todo eso, una sola certeza inquebrantable echó raíces. Iba a luchar por su hijo. La batalla legal comenzó rápidamente. Sus abogados se movieron con celeridad, redactando las demandas necesarias, construyendo un caso que demostrara que Grant tenía derecho a la vida de Oliver. Tenía los recursos, la influencia. Si había algo que Grant sabía hacer, era ganar. Pero Daniel no se echó atrás. La primera vista fue tensa. La sala del tribunal estaba abarrotada, el ambiente cargado de un resentimiento tácito. Daniel estaba sentado frente a él, su expresión ilegible, pero con los puños apretados contra la mesa. Oliver no estaba allí, era demasiado pequeño para presenciar la batalla que se libraba por él, pero su ausencia solo hacía que las apuestas parecieran más altas. El abogado de Grant expuso el argumento con precisión: Grant Calloway era el padre biológico de Oliver. Nunca se le había dado la oportunidad de formar parte de la vida de su hijo. Lena había tomado esa decisión por él sin su conocimiento, sin su consentimiento. Esa decisión había sido errónea, y ahora Grant estaba allí para arreglar las cosas. Esperaba que Daniel respondiera con lo predecible, que Oliver nunca había conocido a Grant, que siempre había visto a Daniel como su padre. Pero lo que Grant no esperaba, para lo que no estaba preparado, era que toda la fuerza del pasado se usara en su contra. El abogado de Daniel habló con tranquila autoridad: el señor Calloway tiene un historial bien documentado de priorizar su carrera sobre sus relaciones personales. Su ex esposa, Lena Reed, hizo repetidos esfuerzos para llegar a él emocionalmente, para pedirle más de su matrimonio, pero se encontró con la negligencia y la indiferencia. Cuando finalmente tomó la decisión de irse, el señor Calloway la dejó ir sin luchar. No ha demostrado ser un marido dedicado. ¿Por qué deberíamos creer que sería un padre dedicado? Grant se puso rígido, su abogado intervino, objetando, pero el daño ya estaba hecho. El juez lo permitió, y el abogado de Daniel continuó: mientras el señor Calloway estaba consumido con su imperio de miles de millones de dólares, el Dr. Reed fue quien estuvo ahí para Oliver desde el momento en que nació. El Dr. Reed ha sido el padre de Oliver en todos los sentidos. Él fue quien se quedó despierto con él cuando tenía pesadillas, él fue quien le cogió de la mano en cada cita con el médico, él fue quien le enseñó a montar en bicicleta. El Dr. Reed le ha proporcionado a Oliver un hogar estable y cariñoso. El señor Calloway, por otro lado, es un hombre que no se molestó en luchar por su matrimonio, un hombre al que tuvieron que arrastrar a la paternidad, a un tribunal. ¿Qué clase de padre sería? Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El pulso de Grant se aceleró. Sabía la respuesta que querían.
Querían la versión de él que le encantaba a los medios de comunicación, la del hombre de negocios frío y despiadado que anteponía los negocios a las personas, los beneficios a las emociones. Y puede que durante mucho tiempo eso hubiera sido cierto, pero esto era diferente, él era diferente. Su abogado intentó salvar el argumento, destacando que la decisión de Lena le había negado la oportunidad de ser padre, que ahora se merecía esa oportunidad. Pero Daniel no había terminado. Cuando subió al estrado, su voz era firme, pero sus ojos ardían con una furia silenciosa. No voy a fingir que no odio a Grant Calloway por lo que le hizo a Lena, dijo. La vi llorar por él durante años, la vi desear que él cambiara, incluso cuando ambos sabíamos que nunca lo haría. Pero ella sí cambió, encontró la felicidad, y en el momento en que lo hizo, él se fue. Grant se sentó rígido, apenas respirando. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. Lena no le habló de Oliver, no porque quisiera hacerle daño sino porque lo conocía. Sabía que Grant Calloway no lucha por las personas, las deja ir. Silencio. Entonces la voz de Daniel bajó, apenas un susurro. Y ahora, solo porque de repente ha decidido que Oliver merece la pena luchar por él, se supone que todos tenemos que creer que es un padre, ahora que le importa. Se giró hacia el juez. No dejaré que mi hijo se convierta en una cosa más que Grant Calloway olvida. Las palabras golpearon más fuerte que el puñetazo de Daniel. Grant quería discutir, gritar que no era cierto, que esto era diferente, pero lo era. ¿No había dejado ir a Lena? ¿No la había dejado marchar, convencido de que no merecía la pena sacrificar nada por su empresa, por su éxito? ¿No la había empujado tanto que ella no vio otra opción que borrarlo de su vida? ¿No había tenido razón ella? El juez tardó semanas en deliberar, pero el resultado se había decidido mucho antes de que el mazo cayera. Daniel obtuvo la custodia total. A Grant se le concedieron visitas limitadas, unas pocas visitas supervisadas, nada más. Había perdido. No solo en el juzgado, no solo en una batalla legal. Había perdido a su hijo antes incluso de saber que lo tenía. Grant estaba sentado en la parte trasera de su coche, mirando por la ventana con la mirada perdida mientras la ciudad pasaba borrosa a su lado. El asiento de cuero bajo él se sentía frío, desconocido. El mundo exterior seguía adelante, indiferente a los restos de su vida. Había entrado en esa sala creyendo, sabiendo, que Oliver era su hijo, que la verdad por sí sola debería haber sido suficiente para arreglar las cosas. Pero la verdad no había importado. No había borrado 6 años de ausencia, no había cambiado el hecho de que otro hombre había estado ahí para su hijo cuando él no lo había estado. Ninguna cantidad de dinero, ningún equipo legal, ninguna influencia había sido suficiente para deshacer el pasado. El juez había sido claro, Daniel era el padre de Oliver en todos los sentidos. El vínculo biológico de Grant no significaba nada frente a años de amor, de recuerdos, de estabilidad. A Grant se le habían concedido visitas supervisadas, como si fuera una especie de amenaza. 2 horas una vez a la semana, sin pasar la noche, sin derecho real. Un visitante en la vida de su propio hijo. El coche se detuvo en su ático, las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas, convirtiendo el espacio interior en nada más que una serie de sombras distorsionadas. Entró y dejó que el silencio se cerniera sobre él. No era el silencio confortable que antes prefería, el silencio de un hombre que prosperaba en el aislamiento. Ahora se sentía vacío. Caminó hacia el bar y cogió la botella de whisky que había permanecido intacta durante meses. Se sirvió un vaso, pero cuando se lo llevó a los labios, la amargura de su garganta no tenía nada que ver con el alcohol. Lo dejó sin dar un sorbo. Había pasado años convenciéndose a sí mismo de que sus decisiones habían sido necesarias, de que priorizar su empresa sobre Lina, sobre cualquier cosa que se pareciera a la vida real, había sido la decisión correcta, de que había construido algo que importaba. ¿Pero en qué había quedado todo? Su imperio seguía intacto, su nombre seguía teniendo peso,
pero lo único que realmente importaba, lo único que debería haber sido suyo, se había ido. Y entonces llegó lo peor, la primera visita. Llegó a casa de Daniel puntualmente, con las manos húmedas a pesar del aire fresco. Era una casa modesta, nada que ver con el elegante ático de Grant, con sus paredes de cristal. Había bicicletas apoyadas en el porche, un dibujo de tiza en la acera, una canasta de baloncesto ligeramente inclinada hacia un lado. Era un hogar. Daniel abrió la puerta, su expresión cuidadosamente neutra. Detrás de él apareció Oliver, con los ojos muy abiertos por la incertidumbre. A Grant se le encogió el pecho. «Hola, Oliver», dijo, obligando a su voz a sonar uniforme, normal. El niño retrocedió, pegándose al costado de Daniel. Daniel dudó antes de empujar suavemente a Oliver hacia adelante. «No pasa nada, amigo. Puedes ir a saludar». Oliver no se movió. Grant se arrodilló a su altura, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Había imaginado este momento de forma diferente en su cabeza. Se había imaginado a Oliver dudando al principio, seguro, pero luego ablandándose, haciendo preguntas, incluso sintiendo curiosidad por el padre que no conocía. Pero el niño no sentía curiosidad. Estaba asustado, y cuando Daniel puso una mano tranquilizadora en la espalda de Oliver, el niño se giró y se aferró a él, agarrándole la camisa con sus pequeños dedos. A Grant se le encogió el estómago. «No quiero ir», susurró Oliver con voz apenas audible. «Quiero quedarme contigo». La expresión de Daniel parpadeó con algo ilegible, arrepentimiento, compasión, tal vez incluso culpa. Pero no dijo nada. Grant no podía moverse. Había luchado tanto por esto, se había convencido de que su derecho a estar en la vida de Oliver era lo más importante. Pero allí de pie, viendo a su hijo aferrarse a otro hombre, viendo a su propio hijo elegir a otra persona, se dio cuenta de la verdad: Oliver no lo conocía. Y ningún juez, ninguna sentencia judicial, ninguna prueba de ADN podía cambiar eso. Daniel se agachó y acarició el pelo de Oliver. «Es solo por un ratito, amigo», dijo en voz baja. «Estaré aquí cuando vuelvas». Oliver sollozó, pero asintió y se acercó a Grant a regañadientes. Parecía una pequeña victoria, pero Grant sabía que no era así. No era una victoria en absoluto. La visita de 2 horas pasó en un susurro. Oliver apenas habló, respondiendo con monosílabos cuando Grant intentaba entablar conversación. Pasó la mayor parte del tiempo jugando en silencio con un coche de juguete, mirando con nerviosismo a la trabajadora social sentada al otro lado de la habitación, que observaba todo con impasible indiferencia. Grant se sintió como un intruso en presencia de su propio hijo. Cuando la visita terminó, Oliver corrió de vuelta a los brazos de Daniel sin dudarlo. Grant los observó durante un largo momento antes de darse la vuelta y marcharse. En el coche, dejó escapar un lento suspiro y cerró los ojos. Ninguna cantidad de riqueza o poder podía arreglar lo que había perdido, y por primera vez en su vida, no sabía si tenía la fuerza para arreglarlo. Los pasos de Grant resonaron en el vasto y vacío ático al entrar. Las tenues luces de la ciudad proyectaban reflejos fracturados en las paredes de cristal. El lugar nunca se había sentido como un hogar, pero ahora se sentía aún menos como tal. Solo era una colección de muebles caros y habitaciones silenciosas que no servían para nada más que para recordarle lo solo que estaba. Dejó caer las llaves en la encimera de mármol, el sonido fue agudo en la quietud. Su abrigo lo siguió, tirado descuidadamente sobre una silla, pero no se molestó en encender las luces. En su lugar, caminó directamente hacia el bar. La botella de whisky seguía donde la había dejado 2 días antes, intacta desde la noche en que se había servido una copa, pero no había tenido estómago para dar un sorbo. Esta noche no había dudas. Desenroscó el tapón y llenó un vaso hasta el borde antes de beberse el primer trago. El ardor fue inmediato, le atenazó la garganta, pero lo agradeció. El segundo trago fue más suave, el tercero más fácil. Para cuando llegó a la mitad de la botella,
Su mente estaba misericordiosamente en calma. Pero solo por un tiempo. Porque en el momento en que el alcohol se asentó, los recuerdos se deslizaron. Lena de pie en su cocina, con los brazos cruzados, su voz tensa por el agotamiento mientras le preguntaba, ¿es esto realmente todo lo que quieres? ¿Una vida en la que apenas nos vemos? Lena esperándolo noche tras noche, con la esperanza de algo más, solo para encontrarse con excusas, con promesas vacías de que el trabajo se calmaría pronto, de que la semana siguiente sería diferente. Lena finalmente haciendo una maleta, sacudiendo la cabeza mientras decía, ni siquiera creo que me eches de menos. Había tenido razón. No al principio. Al principio se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, de que el matrimonio no era para él, de que el amor no era más que una molestia. La había dejado ir sin luchar, porque luchar habría significado enfrentarse a la verdad, que nunca la había elegido a ella por encima de sí mismo. Y ahora había perdido a Oliver de la misma manera. Apretó el vaso con fuerza. La última visita había sido insoportable. 2 horas en una habitación fría y estéril, Oliver apenas lo miraba, apenas hablaba. Cuando terminó, su hijo había corrido hacia Daniel, con el rostro inundado de alivio en el momento en que volvió a estar donde se sentía seguro. Ese debería haber sido yo. Grant exhaló bruscamente y se sirvió otra copa. A la semana siguiente no fue a trabajar. Ni a la siguiente. Su asistente dejaba mensajes que no recibían respuesta. Su empresa seguía adelante sin él, sus ejecutivos intervenían para manejar las cosas en su ausencia. Pero no le importaba. Por primera vez en su vida, nada importaba. Se quedó en el ático, con las cortinas corridas, bebiendo más de lo que comía, evitando las llamadas, evitando a la gente, evitando la realidad. No era solo la pérdida de Oliver, era la asfixiante comprensión de que, a pesar de toda su riqueza, de todo su poder, no tenía nada. Ni esposa, ni familia, ni nadie. El ático siempre había sido un símbolo de su éxito, un reflejo de la vida que había construido. Ahora se sentía más como una prisión. El silencio se extendía interminablemente, el espacio vacío lo oprimía. No sabía cómo arreglarlo, y tal vez nunca lo supiera. El whisky se acabó antes que la autocompasión. Durante semanas, tal vez meses, Grant vagó por las ruinas de su vida, adormeciéndose con alcohol y silencio, dejando que el mundo siguiera adelante sin él. Su asistente dejó de llamar, su empresa sobrevivió sin él. Lo único que se negaba a dejarlo en paz era la imagen de Oliver aferrado a Daniel, susurrando que no quería ir con Grant. Ese momento lo perseguía. Pero el punto de ruptura llegó en una noche como cualquier otra, cuando entró a trompicones en su baño, agarrándose al lavabo para estabilizarse. Apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada en el espejo, ojos hundidos, sin afeitar, exhausto. Y entonces un pensamiento lo golpeó, frío y brutal: si sigo así, Oliver nunca me conocerá como algo más que un error. La comprensión resquebrajó algo en su interior. Esto ya no se trataba de ganar, no se trataba de demostrarle nada a Daniel ni de vengarse por lo que Lena le había ocultado. Se trataba de ser el tipo de hombre que Oliver merecía conocer. A la mañana siguiente, Grant tiró por el desagüe todas las botellas de alcohol de su ático. Luego cogió el teléfono e hizo una llamada. La terapia fue el primer paso, aunque al principio le molestaba cada minuto. Sentado en una elegante oficina minimalista, obligado a hablar de sí mismo, de sus fracasos, de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Era insoportable. Había pasado años convenciéndose a sí mismo de que las emociones eran obstáculos, de que el éxito se medía en números, no en relaciones. Pero la verdad lo miraba a la cara cada vez que entraba en esa habitación. Le había fallado a Lena, le había fallado a Oliver, y si no cambiaba, se fallaría a sí mismo. Así que siguió adelante. La ira que antes lo alimentaba empezó a desvanecerse, la amargura que lo había hecho solicitar la custodia por orgullo más que por amor empezó a deshacerse.
Y por primera vez, hizo algo que nunca había hecho antes, dejó de luchar. Sus abogados se quedaron atónitos cuando les dijo que retiraran su petición. Tiene derecho a apelar, había argumentado uno de ellos. Podemos presionar para obtener la custodia compartida. No, Grant había negado con la cabeza. No voy a arrastrar a Oliver a otra batalla. Se merece algo mejor que eso. Y así, la guerra terminó. Pero Grant sabía que su trabajo no había terminado. Ser padre no se trataba de sentencias judiciales ni de derechos legales, se trataba de estar presente. Así que empezó poco a poco. Se acercaba el cumpleaños de Oliver, y en lugar de enviarle un regalo fastuoso que se habría sentido impersonal, envió algo sencillo, un libro sobre el espacio. A Lena siempre le había encantado la astronomía, una vez le había dicho a Grant que esperaba que a Oliver también. No tenía ni idea de que le hubiera transmitido ese amor a su hijo, pero quería intentarlo. Sin notas, sin explicaciones, solo el libro. Unos días después, recibió un mensaje de Alice, le ha gustado. No era mucho, pero era algo. Grant aprovechó todas las oportunidades que pudo. Se enteró del horario escolar de Oliver, se aseguró de no perderse ni una sola actuación, aunque tuviera que mirar desde la última fila, sin ser visto. No presionó, no exigió nada. Simplemente se presentó, y poco a poco, Daniel se dio cuenta. No hubo un momento repentino de perdón, ni una gran reconciliación. Solo pequeños cambios. Un asentimiento al pasar en lugar de una mirada furiosa, una pausa antes de cerrar la puerta, una vacilación como si Daniel ya no estuviera tan seguro de que Grant siguiera siendo el mismo hombre por el que había luchado en los tribunales. La primera vez que Grant vio a Oliver mirarlo sin inmutarse, sin encogerse, se le encogió el pecho de una manera que no supo explicar. Llevaría tiempo, pero también por primera vez en años, Grant se encontró viviendo de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo, nada que ver con ganar o demostrar algo. Pasaba más tiempo fuera de su ático, más tiempo en lugares que no le recordaban todo lo que había perdido. No se trataba de pasar página. Sabía que nunca pasaría página de Lena, de Oliver, del hombre que había sido. Pero podía empezar de nuevo. La librería estaba tranquila, era el tipo de lugar donde el tiempo se ralentizaba, donde el mundo exterior se sentía distante y sin importancia. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, proyectando sombras ondulantes en los estantes de madera. Grant no estaba seguro de por qué había ido allí. Había estado caminando sin un destino real, sus pies lo llevaban por la ciudad, pasando por lugares que antes frecuentaba, oficinas, restaurantes caros, bares que antes se sentían como un hogar pero que ahora no se sentían como nada. De alguna manera, había terminado allí, rodeado de libros que nunca le había importado leer. Había empezado con una mirada a la sección infantil, una costumbre tal vez desde que Oliver había entrado en su vida. En la pequeña y vacilante forma en que se le permitía, Grant se encontró atraído por cosas que nunca habría notado antes, libros sobre planetas, kits de ciencias, cualquier cosa que pudiera hacer que un niño pequeño sintiera la suficiente curiosidad como para dejarlo entrar. Estaba sosteniendo un libro ahora, hojeando las páginas sin leerlas realmente, cuando una voz rompió el silencio. «¿Sabes que ese es bueno?» Se giró. Una mujer estaba de pie a su lado, metiéndose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja mientras sonreía. Iba vestida de forma informal, vaqueros, un suéter oscuro, una pequeña pila de libros acunados en sus brazos. No había nada extraordinario en ella a primera vista, pero había algo en la forma en que lo miraba, curiosa pero no invasiva, amable pero no compasiva, que lo hizo detenerse. Se dio cuenta de que no había respondido. «¿Tienes un hijo al que le gusta el espacio?», preguntó ella, señalando con la cabeza el libro que aún tenía en las manos. Grant vaciló. «Algo así». Ella no presionó, solo asintió. «Es una buena elección. La mayoría de los libros infantiles sobre el espacio son demasiado sencillos o demasiado complicados. Ese encuentra el equilibrio».
La estudió, la forma en que hablaba con naturalidad, como si este momento no significara nada más para ella que una conversación pasajera. Para él, hacía mucho tiempo que nadie le hablaba sin esperar nada. ¿Sabes mucho sobre libros infantiles?, preguntó él. Debería, dijo ella sonriendo. Soy la dueña de este lugar. Su mirada recorrió el lugar, observando la librería por primera vez. Era pequeña, pero de una manera que se sentía deliberada, acogedora, intencionada. El tipo de lugar al que la gente venía a quedarse más tiempo del necesario. Las paredes estaban llenas de recomendaciones escritas a mano, los libros apilados en pequeños grupos en lugar de en filas rígidas. Era un lugar construido por alguien a quien le importaba. No me di cuenta, dijo él. No pareces de los que entran en una librería en una noche lluviosa. ¿Tan obvio? Un poco, admitió ella divertida. Pero tampoco pareces de los que cogen un libro sobre planetas solo para ellos. Exhaló, mirando la portada. No estaba seguro de por qué dijo lo que dijo a continuación, solo que por alguna razón se sentía cómodo con ella. Tengo un hijo, dijo, con la voz más baja de lo que pretendía. Lo estoy conociendo. La expresión de ella se suavizó, pero no de una manera que pareciera lástima, solo comprensión. Eso es bueno, dijo simplemente. No hubo ningún final, ni indagación en busca de detalles, ni suposiciones sobre el tipo de padre que había sido o el tipo de padre que no había sido. Por primera vez en mucho tiempo, Grant no se sintió como un hombre cargando con el peso de sus errores. Solo estaba allí, hablando con una mujer que lo veía como nada más que un extraño en una librería. Tal vez por eso se demoró. Tal vez por eso, cuando ella se giró para irse, él dijo, ¿cómo te llamas? Ella sonrió. Eleanor. Él asintió, repitiendo el nombre en su mente. Sencillo, sin complicaciones. El tipo de nombre que se sentía como un nuevo comienzo. Al salir de la tienda esa noche, con el libro en la mano, se dio cuenta de que ya estaba deseando que llegara la próxima vez que la viera. La cafetería olía a canela y pan recién hecho, el tipo de aroma que te envolvía y hacía que el mundo exterior se sintiera distante. Estaba situada en la esquina de una calle tranquila, el tipo de lugar que no atraía a multitudes, solo a clientes habituales. Grant no lo habría notado antes, no habría entrado, pero ahora estaba sentado en una pequeña mesa junto a la ventana, con los dedos alrededor de una taza caliente, viendo la lluvia correr por el cristal. Frente a él, Eleanor estaba hojeando un libro, con los labios curvados en una leve sonrisa. Había pasado un mes desde la noche en la librería, un mes desde que había hablado con él sin saber quién era, sin el peso de su pasado presionando entre ellos. Y de alguna manera, en ese tiempo, esto se había convertido en algo. No estaba planeado, no había pretendido que ocurriera, no lo había buscado, pero se encontraba yendo a su librería más a menudo, hojeando sin rumbo, demorándose cerca del mostrador el tiempo suficiente para que empezara una conversación. ¿Y Eleanor? Eleanor nunca presionaba. Nunca preguntaba por las cosas que la mayoría de la gente hacía. Nunca preguntaba por qué un hombre como él, un hombre que se había pasado la vida a puerta cerrada en salas de juntas y áticos, aparecía de repente en librerías tranquilas y cafeterías. Nunca preguntaba por su pasado, por sus fracasos, por las largas sombras que se extendían tras él. En cambio, preguntaba cosas que importaban de otra manera. ¿Cuál es el último libro que realmente te ha hecho pensar? ¿Siempre supiste que serías quien eres ahora? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? Esa última pregunta lo había dejado helado, porque la verdad era que no lo recordaba. Pero Eleanor, ella se movía por la vida de otra manera. Leía libros solo porque le parecían bien en ese momento, tomaba el camino largo a casa porque le gustaba el aspecto de los árboles en las carreteras secundarias, probaba cosas nuevas sin pensarlas demasiado. Y por razones que no podía explicar del todo, él quería estar cerca de eso.
Quería sentarse frente a alguien que no lo viera como el hombre que lo había perdido todo, ni como el hombre que intentaba volver a subir. Ella solo lo veía a él, como él. Eleanor levantó la vista de su libro ahora, inclinando la cabeza. Hoy estás callado. Grant dejó escapar una pequeña risa, dejando su café. Lo dices como si no lo fuera normalmente. Ella sonrió. Es cierto, pero esto es diferente. Estás pensando en algo. Él dudó, y entonces, porque se sentía cómodo con ella, dijo, no creo que nunca haya tenido algo así. Eleanor no pareció sorprendida. Cerró su libro y apoyó los codos en la mesa. ¿Algo como qué? Hizo un gesto vago entre ellos. Esto. Ella esperó, dejándolo encontrar las palabras. Esto, exhaló él. Una conexión que no se siente como una obligación. Eleanor lo estudió durante un largo momento, con algo suave en su mirada. Luego se recostó en su silla, una lenta sonrisa de complicidad curvando sus labios. Creo que estás acostumbrado a que la gente espere cosas de ti. Grant dejó escapar una risa sin humor. ¿Tan obvio? Un poco, admitió ella divertida. Pero yo no soy una de esas personas. La miró entonces, realmente la miró. Lo decía en serio, y por primera vez en mucho tiempo, él le creyó. No estaba seguro de que era esto todavía, no estaba seguro de en qué se convertiría, pero mientras estaba sentado allí, en una pequeña cafetería, en una tarde lluviosa, escuchando a Eleanor hablarle del nuevo libro que estaba leyendo, no se sentía como el hombre que solía ser. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. La primera vez que Grant dejó entrar a Eleanor en su mundo, no fue intencionado. Habían pasado meses desde su primer encuentro en la librería, y lo que comenzó como conversaciones casuales se había convertido en algo constante, algo que no le exigía demasiado, pero que de alguna manera le hacía querer dar más. Eleanor tenía una forma de estar presente sin que se sintiera como una expectativa. No esperaba que él fuera nada más que él mismo, y tal vez por eso, después de una de sus habituales tardes juntos, se encontró preguntando, ¿quieres cenar conmigo mañana? No era una petición inusual, pero en el momento en que lo dijo, se dio cuenta de que no era una cena más. Era una invitación, no a su ático, todavía no. Ese lugar todavía se sentía demasiado como un museo del hombre que solía ser. En su lugar, dejó que Eleanor eligiera el lugar, un tranquilo restaurante italiano que le gustaba, escondido en una calle lateral que él no habría notado por sí solo. Cuando llegaron, el aire era cálido, lleno del aroma de la albahaca fresca y el ajo. El restaurante era pequeño, íntimo, con una suave iluminación dorada y mesas de madera que parecían vividas. Grant observó cómo Eleanor se acomodaba, hojeando la carta de vinos como si fuera la cosa más fácil del mundo. Y tal vez para ella lo era, pero para él, dejar entrar a alguien así, a este nivel, era algo completamente distinto. Su conversación comenzó como siempre, ligera, fácil. Ella le habló de la librería, de un cliente que había entrado buscando una novela pero que solo recordaba que tenía una portada roja y probablemente un final feliz. Él sonrió a eso, tomando un sorbo de su bebida. ¿Con qué frecuencia ocurre eso?, preguntó. Eleanor se rió. Más a menudo de lo que crees. La gente recuerda sentimientos, no detalles. Saben que les encanta el libro, pero no pueden decirme el nombre ni el autor, ni siquiera de qué trataba en realidad. ¿Y siempre lo averiguas? La mayoría de las veces, se encogió de hombros. Hay algo satisfactorio en acertar, en ver a alguien iluminarse cuando por fin encuentra lo que buscaba. Había algo en la forma en que lo dijo que le hizo apretar el pecho, como si no solo estuviera hablando de libros. Y entonces la conversación cambió. Ella estaba removiendo su pasta distraídamente cuando levantó la vista hacia él. ¿Puedo preguntarte algo? Sabía lo que venía antes de que lo dijera. Oliver, dijo en voz baja, sin entrometerse, sin presionar, solo con curiosidad. No hablas mucho de él.
Apretó el tenedor con fuerza, no porque no quisiera hablar de ello, sino porque no sabía cómo. Después de un largo momento, exhaló. No sé qué decir. Eleanor no presionó, solo lo miró, esperando, como siempre. Y de alguna manera, eso hizo que fuera más fácil encontrar las palabras. No es mío, no realmente, admitió Grant con voz baja pero firme. Ella frunció el ceño. Creí que habías dicho que es mi hijo. Grant se apresuró a decir, por sangre, pero no de ninguna manera que cuente. Durante años había intentado adueñarse de ese título, había luchado por él como si reclamar a Oliver como suyo fuera a borrar de alguna manera el hecho de que se había perdido los primeros 6 años de la vida de su hijo. Pero ahora lo sabía mejor. Esperaba que Eleanor intentara convencerlo de lo contrario, que dijera algo reconfortante sobre cómo el ADN importaba, como un día Oliver lo entendería. Pero no lo hizo. Simplemente lo dejó hablar. Grant exhaló, frotándose la mandíbula con una mano. Pasé años intentando luchar por él, intentando recuperar el tiempo perdido, como si fuera algo que pudiera recomprar. Pero nunca estuve destinado a ganar esa batalla. Ahora lo veo. Eleanor se quedó callada un momento antes de preguntar, ¿y cómo te ves ahora? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? Durante mucho tiempo, la respuesta había sido nada. Ni padre, ni amigo, ni siquiera una presencia que importara. Solo alguien que había llegado demasiado tarde. Pero entonces pensó en los partidos de fútbol, en las obras de teatro del colegio, en la forma en que Oliver había empezado a buscarlo entre la multitud, aunque solo fuera por un segundo. Pensó en la forma en que su hijo había dudado antes de salir del campo la semana pasada, mirando a Grant antes de correr hacia Daniel. Pensó en los pequeños momentos que no eran grandes victorias, pero tampoco eran derrotas. No lo sé, admitió. Y por primera vez, no se sintió un fracasado al decirlo. Pero sí sé que no necesito ser el centro de su mundo para amarlo. Eleanor extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos rozaron los de él. Un pequeño gesto, pero que lo ancló. Creo que eso es lo que te convierte en un buen padre, dijo en voz baja. Grant no respondió enseguida. Las palabras se asentaron en lo más profundo de él, en lugares que no se había dado cuenta de que seguían en carne viva. Había pasado tanto tiempo creyendo que ser padre significaba ser la persona más importante en la vida de Oliver, que si no era él a quien Oliver recurría primero, no era nada en absoluto. Pero tal vez, ser padre no se trataba de ser la persona más importante, tal vez solo se trataba de estar ahí. Cuando salieron del restaurante esa noche, Eleanor le cogió la mano. Era algo tan sencillo, pero mientras Grant entrelazaba sus dedos con los de ella, se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que no se aferraba con demasiada fuerza, que no tenía miedo de perder. Porque por una vez, no estaba luchando por algo que no era suyo, que reclamar. Solo estaba aprendiendo a ser. Y así pasó el tiempo con Eleanor, y antes de que Grant se diera cuenta, Oliver cumplió 7 años, y luego 8. Un día, decidieron ir a verlo jugar a su partido de fútbol. El campo de fútbol se extendía bajo la luz dorada del sol de última hora de la tarde. El aire fresco del otoño transportaba los sonidos del partido, los vítores de los padres, el agudo silbato del árbitro, el rítmico golpe de los tacos contra el césped. Grant estaba de pie en el extremo más alejado del campo, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando desde la distancia. Este no era su lugar, no realmente. No estaba entre la multitud de padres entusiastas, no era él quien sostenía una botella de agua y gritaba ánimos. No era ese padre, el que Oliver corría a abrazar al final del partido. Ese era Daniel, y Grant había aprendido a vivir con ello. Durante años había luchado contra Daniel, contra los tribunales, contra la realidad de que había llegado demasiado tarde. El hombre que había sido antes, el que pensaba que el poder podía arreglarlo todo, había creído que ser el padre biológico de Oliver significaba algo, que tenía que significar algo. Pero el hombre que estaba allí ahora,
el hombre en el que se había convertido, sabía que la paternidad no se trataba del ADN. Se trataba de quién se presentaba primero y quién se quedaba más tiempo. Oliver tenía ahora 8 años, y Grant solo había estado en su vida durante los 2 últimos. No como padre, al menos no en el sentido tradicional, sino como algo, una presencia. Una presencia tranquila y paciente que había aprendido el valor de los pequeños gestos. Había dejado de intentar reclamar a Oliver y simplemente había elegido estar ahí. En las obras de teatro del colegio, donde se sentaba en la última fila y aplaudía tan fuerte como los demás padres, aunque Oliver no lo buscara. En las ferias de ciencias, donde compraba una entrada solo para pasear por los pasillos, deteniéndose en el proyecto de Oliver con un sentimiento de orgullo antes de seguir adelante. Y ahora, en los partidos de fútbol, donde se quedaba al borde del campo, lo suficientemente lejos como para no perturbar la vida que Oliver había construido, pero lo suficientemente cerca como para verla desarrollarse. Grant observó a Oliver correr por el campo, con la determinación grabada en su joven rostro. Tenía la concentración de su madre, esa profunda determinación que nada podía hacer tambalear. Era algo que Grant nunca había apreciado en Lena cuando estaban juntos, pero que ahora veía transmitida de una manera que le hacía doler el pecho. Oliver llegó al balón justo antes que otro jugador, pateándolo limpiamente hacia la portería. La multitud se tensó, los padres gritaron, el balón rodó rápido, y luego se desvió justo al lado de la red. Un suspiro colectivo recorrió la banda, pero nadie fue más duro con Oliver que el propio Oliver. Sus pequeños hombros se hundieron, la frustración parpadeó en su rostro mientras se daba la vuelta inmediatamente. Daniel estaba allí, agachado en la banda, su voz tranquila y tranquilizadora. Grant no podía oír las palabras, pero no lo necesitaba. Conocía el tono, firme, paciente, el tipo de apoyo que Oliver necesitaba en momentos como este. Y así, la frustración se desvaneció del rostro de Oliver. Asintió a lo que Daniel le decía, respiró hondo y volvió a trotar al campo, esperando ya la siguiente jugada. Grant exhaló lentamente. Le había llevado años llegar hasta aquí, a un lugar donde ver esto, ver a Daniel ser el padre que él no era, no le escocía tanto como antes. Hubo un tiempo en que le habría molestado, en que habría querido arrebatarle ese papel a Daniel y tomarlo para sí mismo. Pero ahora solo sentía gratitud. Daniel había tenido razón todos esos años atrás. Oliver se había merecido algo mejor que Grant entonces, y gracias a Daniel lo había conseguido. Y Grant, a su manera, por fin había empezado a merecer algo también. El silbato final sonó, señalando el fin del partido. El equipo de Oliver había perdido, pero la decepción no duró mucho. En cuestión de minutos, los niños salieron corriendo del campo, riendo y empujándose unos a otros como hacen los niños cuando aún no han aprendido a tomarse la derrota demasiado en serio. Grant dejó escapar un lento suspiro, preparándose para darse la vuelta. Ese se había convertido en su patrón, observar desde lejos, escabullirse antes de que Oliver tuviera que sentirse obligado a reconocerlo. Nunca había querido imponerse en la vida de su hijo, nunca había querido que su presencia fuera una carga en lugar de una elección. Pero antes de que pudiera irse, la voz de Oliver resonó. Grant se giró. Oliver estaba de pie a pocos metros de distancia, todavía ruborizado por el partido, con la camiseta arrugada y los calcetines subidos de forma desigual. Se movió torpemente sobre sus pies, su expresión insegura pero abierta. Grant tragó saliva. Oliver dudó, y luego señaló el campo. ¿Lo has visto? Grant asintió. Lo he visto. Has jugado bien. Oliver apretó los labios, como si estuviera pensando si aceptar o no el cumplido. Luego, con un pequeño encogimiento de hombros, murmuró, he fallado el tiro. Marcarás el siguiente. Oliver lo miró por un momento, y luego asintió satisfecho. No era nada, era todo. Un momento de reconocimiento, un pequeño paso hacia algo que Grant no se atrevía a precipitar.
pero seguía siendo un paso. Por el rabillo del ojo, Grant vio a Daniel observando. No había tensión en su postura, ni advertencia tácita, solo una tranquila observación. Y entonces, después de un largo silencio, Daniel le hizo un gesto de asentimiento. Grant no se movió por un momento, procesando el peso de ese único gesto. No era amistad, ni siquiera era perdón, no en el sentido tradicional. Pero era respeto. Un acuerdo silencioso de que habían llegado al final de su guerra, de que Grant se había ganado su lugar. Tal vez no como el padre de Oliver en la forma en que lo era Daniel, pero como algo que importaba. Una presencia que siempre permanecería. Grant exhaló, asintiendo a su vez. Se dio la vuelta antes de que el momento se alargara demasiado, dirigiéndose hacia el aparcamiento. Mientras caminaba, una mano familiar se deslizó en la suya. Eleanor. No había necesitado decir nada cuando llegaron y no dijo nada ahora. Simplemente lo entendía. Cuando llegaron al coche, por fin habló. ¿Cómo te sientes? Grant miró hacia el campo, donde Oliver reía con sus compañeros, completamente a gusto en una vida que nunca lo había necesitado, pero en la que él, de alguna pequeña manera, por fin se había ganado un lugar. Luego, volviéndose hacia Eleanor, exhaló y dijo, como si estuviera exactamente donde debo estar. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, lo decía en serio. Grant se había pasado años creyendo que el amor era algo que había que reclamar, que la paternidad era un papel que había que ganar, como una pelea en una sala de juntas. Pero ahora entendía que el amor de verdad, no se trataba de posesión. No se trataba de ser la persona más importante en la vida de Oliver. Se trataba de estar ahí, en silencio, sin expectativas. Nunca recuperaría los años que había perdido, nunca sería la primera palabra de Oliver, su primer paso, el hombre al que se aferraba cuando tenía miedo. Ese había sido Daniel, y durante mucho tiempo, ese conocimiento lo había carcomido, llenándolo de resentimiento, con el insoportable dolor de saber que se había perdido todo lo que importaba. Pero el tiempo tenía una forma de suavizar las cosas, de revelar verdades que no había estado preparado para ver antes. Había pasado años intentando reescribir la historia, intentando luchar por algo que nunca había sido suyo, que reclamar. Pero Oliver no necesitaba otra guerra, no necesitaba a otro hombre intentando destrozar su mundo solo para demostrar algo. Necesitaba estabilidad, necesitaba un padre que se presentara, aunque no siempre supiera qué decir. Y así, Grant dejó de luchar. No por Oliver, nunca por Oliver, sino por la necesidad de demostrar que era digno de algo que debería haber sido suyo desde el principio. Dejó de intentar introducirse en la vida de Oliver de una manera que se sintiera forzada, dejó de intentar sustituir un vínculo que ya se había construido. En su lugar, simplemente se presentó a las obras de teatro del colegio, a las ferias de ciencias, a los partidos de fútbol. No tenía ningún derecho, ningún título, ninguna expectativa. Pero Oliver sabía que estaba ahí. Y tal vez un día, Oliver mirara hacia atrás y se diera cuenta de que Grant nunca se había ido, de que a través de cada pequeño momento, de cada gesto silencioso, había estado presente. No como el padre que una vez había intentado ser a la fuerza, sino como el hombre que había aprendido a amar a su hijo sin necesidad de poseerlo. Mientras Grant se alejaba del campo de fútbol ese día, con la mano de Eleanor cálida en la suya, por fin comprendió que así era el amor. No una batalla, no una lucha por ganar, sino algo tranquilo, algo constante. Había perdido mucho en su vida, pero al perder había aprendido a aferrarse a las cosas que realmente importaban. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentía que tuviera que demostrar nada, no sentía que estuviera persiguiendo algo que nunca alcanzaría. Simplemente se sentía en paz.